Bueno, entonces decíamos que habíamos visto la necesidad de definir una propiedad física de los puntos del espacio y de esa manera definimos el concepto de campo eléctrico. Cuando llegamos a esta situación, imaginamos que necesitamos una propiedad física que defina los fenómenos de interacción magnética y nosotros comenzamos partiendo de eh, de que se entiende el desarrollo de esta necesidad y luego vamos a ver los fenómenos de interacción, o sea, que entramos directamente al concepto de campo magnético. Digamos que este desarrollo está apoyado en el Sirse-Maskelyong y Friedman. Yo creo que yo le encuentro algunos problemas al desarrollo de este libro, pero bueno, mientras no tengamos material didáctico propio de la cátedra, tenemos que apoyarnos en un libro. Entonces, bueno, pasando al concepto de magnetismo, vamos a hablar las fuentes de magnetismo, o sea, las fuentes de campo magnético, las fuentes que encontramos en la naturaleza. Cuando yo digo esto, o sea, y les pregunto, por ejemplo, ¿en dónde han ustedes individualizado o aprendido? No me cabe la menor duda que todos ustedes han tenido alguna experiencia con el magnetismo y el 99,8% me va a responder con algún imán. Digamos, hasta las tarjetas magnéticas que se pegan en la heladera sirve para verificar este fenómeno. Entonces, podemos decir que una de las fuentes más comunes que nos dan a nosotros mayor familiaridad con el magnetismo son los imanes permanentes. Los imanes permanentes se distinguen por tener dos caras polares, también llamados polos, y están nombrados como polo norte y polo sur. Y el nombre de polo norte y polo sur se origina a partir de la existencia de un campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre es un campo que se origina en el interior de la Tierra, en la zona en donde está el núcleo, el magma, ¿no? Está, digamos, los polos del campo magnético terrestre son casi coincidentes con el polo norte y sur terrestre. Entonces, es un elemento que cuando uno determina su dirección con una aguja magnetizada, o sea, con una brújula, puede orientarse y fue una herramienta fundamental de investigación y exploración en el desarrollo de la civilización. Entonces, decimos de que los imanes tienen dos polos, el polo norte y el polo sur. Al campo magnético generado por estos imanes los definimos también como líneas, como las líneas de campo eléctrico. Fíjense que acá tenemos en este dibujo líneas de campo magnético. Y fíjense que si bien la definición de estas líneas es la misma que la del campo eléctrico, tenemos acá una diferencia fundamental. No sé si se darán cuenta,
no sé si se darán cuenta, las líneas de campo. Bueno, a ver, voy a hacer un pequeño paréntesis. Está entrando gente tarde y está entrando gente que no tiene cuenta institucional. Entonces yo tengo que detener la exposición a cada rato para dar lugar, cambiar la pantalla y dar lugar al acceso. Si no tienen cuenta institucional, yo no voy a dejar entrar a más gente, ¿eh? O sea, a partir de la semana próxima, deben tener cuenta institucional para entrar. Es un trámite muy sencillo que se hace a través de la página web de la facultad. ¿Mm? Y si no tienen cuenta institucional, bueno, estén acá a las 3 de la tarde, así entran todos juntos y después no los atiendo más. Bueno, entonces estábamos hablando de las líneas de campo magnético. Vemos que las líneas de campo magnético tienen la particularidad de ser líneas cerradas, ¿eh? Ser líneas que en contraposición con las de campo eléctrico, recuerdan que en el campo eléctrico las líneas nacen en cargas positivas y terminan en cargas negativas. En este caso, las líneas de campo son líneas cerradas. Esto es una diferencia muy importante en física, porque el hecho de que estas líneas sean cerradas nos está diciendo que no existe en la naturaleza cargas magnéticas, ¿eh? O sea que estos polos magnéticos, estas caras polares, son las caras por donde salen en el polo norte o entran en el polo sur las líneas de campo, ¿eh? Pero yo no puedo separar, aislar un polo magnético norte o una carga magnética norte como si puedo aislar una carga eléctrica positiva, ¿eh? En este caso no se puede aislar. Por ejemplo, si este imán, sería un imán en forma de varilla corta, yo busco partirlo por acá, por el centro exacto del imán, no es que van a quedar separadas las caras norte, digamos, las caras polares sur y norte, sino que va a aparecer en este extremo del pedazo que hemos cortado más claro, va a aparecer acá un polo norte en el extremo derecho y en el extremo izquierdo de este pedazo pintado de rojo va a aparecer un polo sur. Y mientras más veces los partamos, siempre van a aparecer apareados los polos norte y sur, ¿eh? Entonces, estas líneas de campo son siempre líneas cerradas, ¿eh? De hecho, nosotros nos vamos a referir en relación a esta propiedad de mencionar a los campos magnéticos como campos rotacionales, porque las líneas son cerradas, y al campo eléctrico lo vamos a llamar campos irrotacionales o no rotacionales, porque no tienen esta propiedad. ¿Mm? Bueno, acá en este dibujo se puede ver que si yo coloco una pequeña brújula en las inmediaciones del imán, esta brújula no va a apuntar específicamente al imán, sino que se va a acomodar tangente a la línea de campo en ese punto, ¿eh? Que es la dirección del campo magnético en ese punto. Fíjense que el campo magnético, recuerden ustedes, los campos van a ser siempre tangentes a las líneas de campo. En este caso, hablamos de campo magnético. Y si yo sobre este imán coloco, por ejemplo, un papel o una cartulina, y por encima del papel
espolvoreo limaduras de hierro que van a ser atraídas por las líneas de campo magnético de este material. Estas limaduras van a presentar una orientación tal como esta que figura acá. Aquí están los polos norte y sur, y como ustedes pueden ver, estas limaduras se han ido orientando entre los polos norte y sur, siguiendo estas líneas de campo que nosotros definimos. De hecho, esta experiencia, hecha por Michael Faraday, fue la que le dio a Michael Faraday la idea para representar a las líneas de campo de esta manera, asociadas, y las denominó líneas de fuerza en aquel momento. Luego, para evitar confusión, se sacó el nombre fuerza y se las describe como líneas de campo magnético o líneas de campo eléctrico. Muy bien, entonces, esta expresión de líneas de campo tienen muchas veces propiedades similares a las líneas de campo eléctrico, y esto es lo que hace que en algunas situaciones, como por ejemplo acá, cuando presentamos dos polos opuestos de dos imanes diferentes, va a haber una fuerza de atracción que suele llegar a ser bastante intensa entre las caras polares. Esta fuerza de atracción se debe básicamente porque las líneas que salen del polo norte buscan entrar en la cara polar sur del otro imán, y por eso se produce este fenómeno de atracción entre polos opuestos. En cambio, cuando nosotros presentamos las mismas caras polares, el hecho de presentar polo norte con polo norte, las líneas se repelen entre sí y nosotros vamos a sentir en nuestras manos que soportan el imán esta fuerza de repulsión, como aparece acá, tanto de polo norte como de polo sur. Muy bien, podemos decir respecto de los imanes que existen dos tipos, podemos clasificar a los imanes en dos tipos. Uno son los imanes naturales, o sea, lo que existen ya en la naturaleza, y otros son los imanes artificiales, que el hombre, la civilización, por desarrollos de recursos tecnológicos, posibilitó construir aleaciones ferromagnéticas que tuvieran la propiedad de mantener campos magnéticos intensos. Entre los imanes naturales, el más conocido es la magnetita. La magnetita es un óxido de hierro, hierro 2, oxígeno 3, que se encuentra con abundancia en zonas volcánicas. ¿Y por qué se encuentran en zonas volcánicas? Porque en los volcanes, en donde sale materia del interior de la Tierra, del magma, que es una materia muy rica en hierro, sale a alta temperatura, básicamente en estado líquido o pastoso, sale a la atmósfera con mayor o menor fuerza, ¿no? Y se va desparramando como lava. Digamos, esta lava permite que las moléculas de hierro entren en contacto con el oxígeno de aire y formen diferentes tipos de óxidos y algunos tipos de sales. En algunas circunstancias, el óxido formado es este hierro 2, oxígeno 3,
que cuando se enfría, solidifica y adquiere esta propiedad magnética que tiene la magnetita, y de esta manera, cuando en su enfriamiento supera, o sea, la temperatura de este óxido cuando se está enfriando cae por debajo de un valor que se conoce con el nombre de temperatura de Curie, ¿no? Ya vamos a volver después en el capítulo de materiales sobre esto. Las moléculas se orientan formándose cristales, se organizan en forma de cristales en la magnetita, con lo cual queda una fuerte polarización magnética de este material que adopta la dirección magnética del campo magnético terrestre. Entonces es como que refuerza la acción de este campo magnético terrestre. Entonces, produce esto, digamos, un fenómeno que es muy valioso desde diferentes puntos de vista. Bueno, primero es que aparece un material con propiedades magnéticas. Y segundo, queda registrada la dirección del campo magnético terrestre en esa zona para el momento que se enfrió, que solidificó la magnetita. Cuando uno encuentra un yacimiento de un volcán viejo de magnetita, ¿no? Uno determina por diferentes métodos que ustedes seguramente estudiarán a lo largo de la carrera, la edad, o sea, la época que se produjo esta erupción, y conociendo la época, midiendo la orientación magnética de la magnetita, van a poder averiguar cuál era en ese momento la orientación magnética de la Tierra, o sea, la ubicación de los polos norte y sur magnéticos. Y acá, digamos, la civilización en estos estudios se llevó sorpresas porque se notó que los polos magnéticos norte y sur distan mucho de estar estáticos. ¿eh? Se van moviendo permanentemente y ha habido épocas en la Tierra que se han llegado a invertir los polos magnéticos. El polo magnético sur estar en la zona del polo norte y viceversa, ¿no? Esto se lo ha determinado a través del estudio de diferentes fuentes de magnetita. Si ustedes consideran de que estas variaciones son notables en periodos de 10.000 años, se puede comprender que la brújula es una herramienta que no tengo presente ahora la fecha a partir de la cual se la usa, pero son menos de 1.000 años, o sea, desde que se la usa, pongamos 1.200, 1.300 hasta la época, ha transcurrido poco tiempo, por lo que se puede suponer que los polos magnéticos no han movido de su dirección. Muy bien, pero esta magnetita que existe en la naturaleza, más otro par de materiales magnéticos que hay en la naturaleza, no existen, no tienen la intensidad de campo magnético necesaria para hacer un aprovechamiento tecnológico del mismo. Entonces, con el desarrollo tecnológico se construyeron algunas aleaciones de materiales que posibilitaron la construcción de imanes permanentes.
Entre estas aleaciones está una aleación que ha sido históricamente muy usada porque provoca un campo magnético bastante intenso, que es el alnico. El alnico es una aleación de aluminio, níquel y cobalto, ¿eh? En donde los porcentajes de aluminio, níquel y cobalto varían produciendo varios tipos de alnico. Por eso está el alnico 1, el alnico 3, el alnico 5. ¿eh? Eh, el alnico 2 debe estar, pero debe ser que su aplicación tecnológica no ha sido eh, continua en el tiempo, por eso ya prácticamente no aparece en las tablas de materiales. Otra aleación es el permalloy, el supermalloy, el mumetal, son diferentes aleaciones para construir imanes permanentes, cada una de ellas con diferentes particularidades, que lo hacen por ahí muy práctico para algunas aplicaciones, pero muy caro para otras aplicaciones. Siempre el uso de la tecnología es un balance entre los beneficios y los costos. En los últimos años se desarrollaron otro tipo de imanes construidos por diferentes materiales cerámicos. En el rubro de los materiales cerámicos aparecieron otros tipos de imanes y en los últimos, podemos decir, alrededor de 40 años aproximadamente, se descubrieron propiedades magnéticas intensas en algunas tierras raras, como por ejemplo el neodimio, y de esa manera ahora se construyen pequeños imanes que tienen una intensidad de campo magnético muy, muy poderosa. Y se usan para construir motores de gran poder en pequeño tamaño. Por ejemplo, en los discos duros mecánicos, por ahí alguno ha tenido la posibilidad de desarmar un disco duro, adentro hay un imán de neodimio con una potencia bastante grande. Entonces, cuando hay un disco duro en desuso, por ahí se lo suele de entre casa desarmar para aprovechar de alguna forma el imán que tiene en su interior. Bueno, esto referido entonces a los imanes permanentes. Otra forma de obtener campo magnético es por medio de cargas en movimiento. Si tenemos partículas cargadas eléctricamente, sabemos que estas partículas generan un campo eléctrico en todo el espacio que los rodea y no genera campo magnético. Ahora, si nosotros movemos a esta carga eléctrica, la desplazamos, vamos a poder detectar la existencia de un campo magnético, pero siempre y cuando la carga se desplace respecto del observador. Entonces, por ejemplo, si en un vagón de un tren, el tren está en movimiento, se mueve con una cierta velocidad. En un extremo del vagón colocamos un electrodo conductor con una cierta carga Q. Y nos vamos al otro extremo del vagón de tren y con un aparato que, bueno, se denomina magnetómetro. Con un aparato medimos si existe campo magnético y no vamos a medir la existencia de campo magnético, ya que
la carga no se está moviendo respecto del observador que está en el mismo vagón. Pero si ponemos un segundo observador en el andén de una estación, en el momento que el vagón, que el tren pase, va a pasar la carga con una cierta velocidad respecto del segundo observador. Entonces el segundo observador, con este aparato para medir campos magnéticos, va a detectar la existencia de un campo magnético. O sea, que fíjense qué interesante que es un fenómeno relativo. Para un observador no existe, mientras que para el otro observador sí existe. Bueno, la forma de cuantificar este fenómeno la presentamos de la siguiente manera. Y acá necesito explicar el dibujo antes de que ustedes busquen comprenderlo visualmente, porque acá tenemos dos planos que confunden el dibujo. La verdad que no es muy feliz este dibujo. Sigan, por favor, mi explicación. Tenemos esta carga, Q, que se mueve en una recta de acción, que es la que estoy marcando yo acá con el puntero. Y que se está moviendo con una cierta velocidad v, que está representada acá con un vector verde. Entonces, en el instante que la carga está en este punto, nosotros vamos a ver en un punto tal como este P, en un punto tal como este, que va a aparecer un cierto campo magnético. Y fíjense que acá la dirección de este campo magnético, si yo represento a la posición del punto P respecto de la carga con el vector posición R, que está dibujado acá, azul oscuro, entonces puedo ver que el vector campo magnético que aparece en este punto P es perpendicular al plano que forma el vector posición o distancia y el vector velocidad. Entonces, si estos dos vectores son comodatos y tenemos como resultante un vector perpendicular, nosotros que ya somos expertos en matemática, nos damos cuenta que detrás de esto debe haber un producto vectorial, un producto cruz. Entonces, buscando relacionar los datos acá considerados, y asociando al vector posición R un versor, o sea, un vector unitario que me marque la dirección y el sentido de R, yo puedo empíricamente decir que la intensidad de campo magnético del vector que aparece acá es proporcional, voy a tomar por ahora esto como una proporcionalidad, es proporcional al producto de la carga, el valor de la carga eléctrica por la velocidad que lleva la carga eléctrica, producto cruz con el versor R y dividido por R al cuadrado. Esto me va a dar, armado el producto vectorial de esta forma, me va a dar la dirección, el sentido y el módulo de este vector campo eléctrico. Fíjense que el módulo de este vector campo eléctrico aumenta con la carga. Si la carga es mayor el campo, aumenta con la velocidad y disminuye con el cuadrado de la distancia. Y acá tenemos de nuevo una expresión que estamos dividiendo por R cuadrado, que nos hace recordar al campo eléctrico producido por una carga puntiforme y al campo magnético terrestre, a la ley de gravitación universal.
que también aparece dividida por R cuadrado. Este valor de 2 se lo calcula experimentalmente y actualmente la incertidumbre de este valor está por debajo del sexto o séptimo decimal. O sea que, digamos, se conoce con mucha precisión la exactitud de esta expresión que, como ven, es una expresión empírica, es una expresión que hemos medido alguna vez en el laboratorio y la traemos aquí. Bueno, digamos que la dirección y el sentido de B aparece por las reglas del producto vectorial entre estos dos vectores. Pero nosotros podemos decir que podemos adoptar una regla mnemotécnica para saber rápidamente cuál es la dirección. Primero, la dirección y el sentido. Primero, la dirección, nosotros vamos a saber que es perpendicular al plano formado por los dos vectores del producto vectorial. Entonces, la dirección ya la tenemos inclusive gráficamente. También la podemos tener analíticamente. Bueno, teniendo esta dirección, el sentido lo calculamos aplicando, por ejemplo, la regla de la mano derecha, la regla del tirabuzón o la regla del tornillo. Vamos a explicar la de la mano derecha, que es la más común. Nosotros cerramos un poco la mano derecha, como en la posición como para hacer dedo, digamos, en la ruta, y cuando acomodamos en la zona de la recta de acción, cuando acomodamos el pulgar orientado en el sentido del vector velocidad, los 4 dedos nos van a dar el sentido del campo. Como se puede ver, el campo en B tiene que estar orientado así hacia la derecha. Pero si lo queremos calcular en este otro punto, que va a estar a la misma distancia de P, pero en otra dirección, también nos va a dar un vector perpendicular al plano formado por B y esta otra línea, y va a estar orientado hacia abajo, siguiendo los dedos de la mano derecha. Entonces, esta es una forma práctica y útil para definir el sentido del campo magnético. Bueno, sigamos analizando este producto. Si nosotros sabemos que tenemos acá un producto vectorial, podemos calcular rápidamente el módulo del campo, o sea, la intensidad del campo B, en forma escalar. ¿Cómo? Tomando el valor absoluto de la carga, el módulo del vector velocidad, el módulo del versor, que va a ser 1, va a quedar fuera de la expresión, y el seno del ángulo comprendido. Recuerdan ustedes que el producto vectorial es igual al producto de los módulos por el seno del ángulo comprendido. ¿Cuál es el ángulo comprendido? Entre el vector B y el vector R, el ángulo está acá dibujado como φ. Este es el ángulo comprendido. Entonces, si nosotros, no está escrita acá, pero si nosotros vemos la expresión módulo de B proporcional, por ahora, a valor absoluto de Q por el módulo de B por el seno de φ, nos damos cuenta que si el ángulo φ se achica, el seno de φ también. Entonces,
mientras más pequeño es este ángulo phi, menor va a ser el módulo del campo B. Y cuando este ángulo phi es igual a 0, o sea, queremos medir el campo en este punto, ¿no? Al ser 0, el módulo del campo B va a ser 0, por eso es que acá dice B igual a 0. B es igual a 0 porque el ángulo phi es 0 y por consiguiente el seno de 0 es 0. Si nosotros analizamos en el punto perpendicular, vamos a ver que va a ser máxima la intensidad de campo porque el seno de phi va a ser 1. Y si nosotros analizamos el punto que está por detrás, fíjense que entre R y B va a haber 180 grados. El seno de 180 grados va a ser 0 y de esta manera tenemos acá que el módulo es 0. Entonces, eso es lo que quieren decir estos valores de B igual a 0 a los extremos. Podemos decir entonces que la intensidad de campo no solamente es sensible a la carga, a la velocidad, sino que también es sensible a la posición referida por este ángulo phi. También es necesario decir que si esta carga fuera negativa en lugar de positiva, se invertirían los sentidos del campo B, porque acá aparecería un signo menos en el cálculo final de la expresión. Muy bien, tenemos explicado el dibujo, creo que en su totalidad. Entonces, ahora sí, pueden ver que estos planos que aparecen acá en realidad no tienen ningún sentido para la explicación. Por eso es que pedí que siguieran mi explicación, porque si no, con esos planos por ahí se pierden. Hablemos ahora de esta proporcionalidad que nosotros habíamos dicho para no entrar en lo que es este factor de proporcionalidad. Acá aparece un factor de proporcionalidad que es mu sub 0 sobre 4pi. Primero vamos a comenzar dando una rápida definición de lo que es mu. Lo vamos a ver luego más detalladamente en magnetismo en medios materiales. Pero podemos decir que los materiales, en general, reaccionan frente al campo magnético haciéndolo más o menos intenso, ¿no? Esta propiedad para el magnetismo se denomina permeabilidad magnética de los materiales. Y esta permeabilidad magnética juega un papel similar a lo que jugaba la permitividad en electrostática. Entonces, como se define un determinado valor de permeabilidad magnética para cada uno de los diferentes materiales, es muy probable que para el vacío se deba necesitar también definir un valor de permeabilidad. Y ese valor sale de las unidades del sistema. En nuestro caso, que trabajamos con el SIMELA derivado del Sistema Internacional de Unidades, al definir las unidades, se define un valor de permeabilidad para el vacío, que es una constante física de este sistema de unidades. Entonces, la permeabilidad mu le ponemos el subíndice 0 para indicar que es el vacío, tenemos mu sub 0. Si ustedes quieren anotar por ahí, pueden anotar que mu sub 0 vale 4pi por 10 a la menos 7.
y tiene dimensión. La dimensión de la permeabilidad, el papel que juega acá, es transformar este producto que es Coulomb metro sobre metro cuadrado segundo, o sea, Coulomb sobre metro segundo, transformarlo en la unidad de medición del campo magnético B. Entonces, la dimensión necesaria para la permeabilidad es Newton sobre ampere al cuadrado. O sea que la permeabilidad del vacío mu sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 newton sobre ampere al cuadrado. Muy bien. El resultado dimensional de este segundo miembro me va a quedar newton sobre ampere metro. Entonces, la dimensión de este campo B es newton sobre ampere metro, que con la vigencia del sistema internacional adoptó nombre propio y se lo denomina Tesla, en homenaje al físico Nikola Tesla. Se lo denomina Tesla y se lo representa con una letra T mayúscula. Entonces hablamos de una intensidad de campo magnético de 1 Tesla, 1,2 Teslas, etcétera, etcétera. También podemos decir que hay una unidad que no es del sistema internacional, sino del sistema CGS electromagnético, un sistema ya en desuso. En este sistema, a la intensidad de campo magnético se la medía en Gauss y se le expresaba con una letra G chiquita, minúscula, perdón. Entonces, digamos, era muy común expresar los valores de campo magnético en Gauss. El valor de Tesla comienza a aparecer en diferentes bibliografías técnicas a partir de los años 90 aproximadamente. Pero ¿cuál es el tema con el Gauss? Primero, el campo magnético terrestre tiene una intensidad que está en alrededor de un Gauss. Depende en la zona que lo midamos, depende si medimos el valor del campo o la proyección horizontal del valor del campo, etc. Pero está en el orden del Gauss. Y eso lo hace práctico para, digamos, para usos en donde el Tesla es una unidad muy grande. La relación entre el Tesla y el Gauss es que un Tesla es igual a 10.000 Gauss. Un Tesla es igual a 10.000 Gauss, o sea, 10 a la cuarta G, 10 a la cuarta Gauss. Entonces, esto trae un pequeño problema comercial, que es el siguiente. En muchos casos, por ejemplo, el caso de los altos parlantes para graves, ¿no? La calidad de un altoparlante, entre otras cosas, depende de la intensidad de campo magnético que provee el imán fijo. Entonces, en las hojas de datos técnicos aparece ese valor de intensidad de campo magnético como un valor que uno va a mirar para ver si le conviene o no le conviene comprar dicho altoparlante. Ahora bien, en un altoparlante para graves de relativa buena calidad, esta intensidad del imán está en el orden de 0,8 teslas.
Ahora bien, si ustedes fabricaran ese parlante, ¿qué pondrían en la hoja de datos técnicos? ¿0,8 T o pondrían 8000 Gauss? Nos damos cuenta que estamos hablando de lo mismo, pero subjetivamente impacta más el 8000 que el 0,8. Bueno, esa es una de las razones por las cuales todavía se sigue usando la unidad de Teslas. De Gauss, perdón. Bueno, nosotros podemos ver acá que este cuarto de circunferencia que aparece acá es una parte de línea de campo porque siempre el vector campo es tangente a la línea en todos los puntos. Si yo la prolongo, voy a obtener acá una circunferencia concéntrica a la recta de acción de la carga. Entonces, nosotros si vemos la carga desde atrás, vamos a ver que la carga esta se mueve hacia el interior de la diapositiva, entonces representamos al vector velocidad con una cruz, y alrededor tenemos las líneas de campo B, las líneas de campo B que son todas circunferencias concéntricas a la carga. Muy bien. Hemos visto la segunda forma de obtener campo magnético. La tercera forma es por medio de una corriente eléctrica. Y este fenómeno se denomina efecto Oersted. Efecto Oersted. Ya que un físico llamado Oersted, trabajando en su laboratorio, estaba haciendo experimentos con corrientes eléctricas, entonces tenía sobre la mesa pilas y alambres conductores. También había quedado una vez sobre la mesa en forma descuidada una brújula y en un momento observó que cuando circulaba corriente por el conductor, la aguja de la brújula cambiaba su dirección. ¿Por qué cambiaba? Porque seguramente debe haber un campo magnético asociado a la corriente. Entonces, este fenómeno se lo denominó efecto Oersted y posteriormente se buscó calcular esta intensidad. Entonces, dio origen a una expresión empírica, o sea, experimental, que el autor o los autores de este cálculo experimental históricamente es uno de los aspectos de conflicto entre diferentes laboratorios de física por la autoría, o sea, por el nombre de quiénes fueron los que primero experimentaron con este fenómeno. Esta discusión sigue hasta la actualidad. Cuando yo estudié esta materia, la bibliografía que existía en ese momento era de origen europeo. Entonces, a esta ley se la denominaba como primera ley elemental de Laplace-Ampère. Entonces, los autores de la ley eran Laplace y Ampère.
y la llamaba ley elemental porque toma valores infinitesimales. Las publicaciones de origen británico o yanqui, o norteamericano, a esta expresión la denominan ley de Biot-Savart. O sea que la misma se llama, depende del origen de la publicación, de la Plaza Ampère o de Biot-Savart. De hecho, hay un autor histórico de la física, Peruca, que para no tomar partido, en su libro salomónicamente la llama Ley de Laplace-Biot. Para no entrar yo en ese conflicto, yo prefiero llamarla ley elemental del campo magnético, porque es elemental y porque trabajamos con el campo magnético. ¿Y qué me dice esta ley? Bueno, yo acá, en este dibujo, en la recta de acción, yo tengo un alambre conductor. Tengo un alambre conductor y en un determinado momento, yo de este alambre conductor voy a tomar un trozo infinitesimal del mismo de longitud diferencial de L. Por este conductor, por todo el conductor, circula una corriente I. Si yo multiplico I por diferencial de L, voy a obtener un producto que lo puedo representar como un vector. Un vector que tiene la dirección del alambre, el sentido de la corriente, y de módulo tiene el producto de la corriente por diferencial de L. Entonces, de esta manera yo defino el elemento de corriente I por diferencial de L. Y para calcular el valor del campo que este elemento de corriente me produce en el punto P, empíricamente ese campo infinitesimal diferencial de B, ¿no? Fíjense que también acá el vector diferencial de B es perpendicular al plano formado por el elemento de corriente y el vector posición R. Reemplazando el vector posición R por el versor R, puedo representar empíricamente y decir que el elemento de campo magnético diferencial de B es proporcional al producto vectorial entre I por diferencial de L, producto cruz con el versor R, dividido R elevado al cuadrado. Esta es una expresión empírica. Esa proporcionalidad se transforma en igualdad agregando este coeficiente mu sub 0 sobre 4pi. Y de esta manera, si nosotros queremos solamente calcular el módulo del campo elemental B, reemplazamos este producto por el producto de los módulos, el módulo de R es 1, multiplicado por el seno del ángulo comprendido. Acá tenemos el ángulo φ comprendido, y de esta manera vemos que la intensidad de campo en este punto es sensible a la corriente, al valor de diferencial de L y al ángulo, al seno del ángulo φ, e inversamente proporcional al cuadrado del módulo del vector posición R. Entonces, como se puede ver, es una ley típicamente experimental, pero que está relacionada con la anterior. Porque fíjense, nosotros recordemos cómo habíamos definido la corriente eléctrica I
en la teoría cinética de la corriente. Como cargas, acá podemos suponer cargas positivas elementales que se mueven en el sentido de la corriente y que estas cargas se mueven con una velocidad que va a ser la velocidad de arrastre que nosotros habíamos definido. Pero no tenemos una sola carga como en el caso anterior, sino que tenemos acá una multitud de cargas que se mueven con una velocidad muy pequeña. Entonces, para calcular, para deducir esta expresión, vamos a definir que la carga total que tiene este trozo infinitesimal de conductor va a ser n por el volumen de este conductor, multiplicado por la carga. Va a ser el número de electrones por el valor de la carga de cada electrón por el volumen de este trozo infinitesimal, que es A por diferencial de L. Entonces, en la expresión anterior, donde teníamos carga por velocidad, reemplazamos, vamos a usar acá velocidad de arrastre y acá la carga total, no una sola carga. Entonces vamos a tener que el módulo de diferencial de B es igual al valor absoluto de diferencial de Q por B sub D por seno de phi sobre R al cuadrado. Entonces tenemos acá el seno del ángulo phi, tenemos la velocidad de arrastre, tenemos la carga total que la reemplazamos por esto que habíamos expresado, reemplazamos acá. Luego, tomando la definición de la teoría cinética de la corriente, a todo este producto lo representamos por el valor de la corriente eléctrica I y me queda la expresión que habíamos definido anteriormente. I por diferencial de L por seno de phi sobre R al cuadrado. Esta es la expresión del módulo. Entonces, la expresión vectorial está dada por este producto cruz que nosotros habíamos definido. Entonces, como esta es una ley elemental, me da solamente cuánto influye cada elemento de corriente en un punto dado. Para yo saber cuánto influye la corriente que circula a todo lo largo de un conductor, voy a tener que integrar esta expresión. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular para una determinada forma de conductor, ¿no? Vamos a integrar este segundo miembro, la parte variable, que es esta, I por diferencial de L producto cruz con R, dividido R cuadrado. Sabemos nosotros que esta integral así como está no se puede resolver, que esto es una expresión simbólica y de esta manera nosotros, para diferentes formas del alambre conductor, vamos a ver cómo podemos hacer integrable el valor de esta expresión. Bueno, pero antes de ir a estas aplicaciones, puedo decir que lo mismo que en el caso anterior, si yo miro desde atrás, voy a ver la corriente entrante por el conductor y voy a ver que las líneas de campo van a cubrir la misma forma que tenían en el caso anterior. Todas las líneas de campo magnético son líneas cerradas. Muy bien. Vamos a volver acá. Hemos definido nosotros la tercera forma por efecto Oersted,
La cuarta forma de obtener campos magnéticos es cuando tenemos un campo eléctrico variable en el tiempo. Entonces, siempre que tengamos un campo eléctrico y este campo eléctrico varíe en el tiempo, asociado a él va a haber un campo eléctrico, perdón, un campo magnético. No voy a abundar más sobre esta cuarta forma porque la vamos a ver en detalle en el penúltimo capítulo de la materia, que son las ecuaciones de Maxwell. Entonces, solamente la mencionamos a esta y lo que hacemos a continuación es trabajar con diferentes aplicaciones de la corriente eléctrica, o sea, del efecto Ørsted. Entonces, vamos a darle diferentes formas a un alambre conductor y vamos a buscar el campo que obtenemos integrando de alguna manera, haciendo integrable esta expresión. La primera aplicación que vamos a ver es para un conductor rectilíneo. Tenemos acá un tramo de conductor rectilíneo de longitud 2A, o sea, va desde menos A hasta más A. Este tramo de conductor se lo ha colocado en la dirección del eje Y, y de esta manera a la distancia R del conductor al punto la denominamos con la letra X. Muy bien. Entonces, nosotros en cualquier punto de este tramo conductor elegimos un elemento de corriente. Acá hemos elegido un pedacito diferencial de L que se encuentra a una distancia R dada por este vector azul, cuyo módulo es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Por Pitágoras nos damos cuenta cómo sale esta expresión. Y podemos decir que este elemento de corriente tiene un ángulo phi con el vector posición. Entonces, de esta manera, yo puedo reemplazar el valor de, en la expresión anterior, tenemos acá reemplazamos r cuadrado por raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado, y tenemos que en esta integral tenemos en el numerador x por diferencial de y ¿qué es lo que pasa acá? Cuando nosotros queremos aplicar esta expresión, vamos a trabajar con el módulo de esta expresión, el módulo del campo. O sea, en realidad lo que nosotros podemos hacer acá es calcular la intensidad de campo B. Y para ello, ¿qué hacemos? Tomamos la corriente, el módulo de diferencial de L, el módulo de R es 1 y el seno del ángulo phi. El seno de este ángulo phi que tenemos acá, es I sobre
la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, en lugar de escribir el seno de phi, escribimos x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, que multiplicado con esta expresión me aparece acá elevado a la 3 medios. De esta manera, yo tengo acá una expresión que es integrable, es una integral inmediata. Entonces, el campo total B es el factor mu sub 0 por i sobre 4pi por la integral valuada en los límites menos a y a, que da 2a sobre x sobre raíz cuadrada de x cuadrado menos a al cuadrado. Entonces, este sería el valor del campo producido por este tramo conductor en el punto P. Fíjense que cuando aumenta X va a disminuir la intensidad de campo, y si dejamos a X fijo, cuando aumenta A va a aumentar la intensidad de campo. Muy bien. Si nosotros queremos calcular cuál es el campo que genera en este punto un conductor infinitamente largo, sacamos el límite de esta expresión cuando A tiende a infinito. Entonces, cuando A tiende a infinito, me va a quedar mu sub 0 por i sobre 2pi por x. Yo prefiero dejar siempre este valor de la constante fijo. Entonces, yo acá la escribiría de la siguiente forma. Mu sub 0 sobre 4pi factor de 2i sobre x. Y de esa manera yo me acuerdo del 2i sobre x que siempre va multiplicado por el mismo factor que es el coeficiente que habíamos hablado antes. Muy bien. De esta manera nosotros hacemos el cálculo del campo magnético de un conductor con corriente. Acá tenemos nuevamente la forma de la regla mnemotécnica para calcular el sentido de las líneas de campo. Nuevamente aplicamos la regla de la mano derecha y nos damos cuenta cómo van a ser las líneas de campo. Acá tenemos otra vista de cómo serían estas líneas de campo. Muy bien. Esta es la aplicación más sencilla del cálculo del campo magnético. Vamos a utilizar ahora otra expresión en donde vamos a trabajar con una espira de corriente. ¿Qué es una espira? Es cuando nosotros arrollamos un cable. Tomamos un conductor largo, lo unimos los extremos, o sea, sin unirlo los acercamos, y de esa manera me queda conformado un bucle que es, técnicamente lo denominamos espira. Yo puedo juntar varios bucles y formar una bobina con n espiras. Y de esa manera defino el concepto de espira y el concepto de bobina. Cuando esta espira toma una forma cuadrada, la llamamos espira cuadrada. La podemos llamar espira rectangular. Si toma la forma redonda, espira circular. Entonces, nosotros vamos a calcular el campo magnético que produce una espira circular de corriente.
Este campo magnético lo vamos a calcular sobre un punto cualquiera del eje de la espira. ¿Cuál es el eje de la espira? Es la recta perpendicular al plano de la espira que pasa por el centro de la espira. De esta manera, yo para calcularlo, tomo acá un elemento de corriente I por diferencial de L, que se encuentra ubicado a una distancia R del punto que yo quiero calcular este campo, y de esta manera yo voy a calcular el valor del campo diferencial de B. Fíjense ustedes que este valor de campo diferencial de B, al ser perpendicular al plano formado por estos dos vectores, va a tener esta posición en el espacio. Este valor de campo lo tenemos calculado acá. Diferencial de B es igual, o sea, el módulo, igual a mu sub 0 por I sobre... Yo acá pondría mu sub 0 sobre 4pi por I diferencial de L sobre raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado. Ahora bien, fíjense que para cualquier otro elemento de corriente, el vector elemental de campo va a tener una dirección diferente a diferencial de B. Entonces, yo no puedo aplicar livianamente, yo no puedo integrar esta expresión porque va cambiando la dirección de I por diferencial de L. Entonces, ¿qué es lo que me conviene hacer en una situación como esta? Me conviene descomponer este vector diferencial de B en dos componentes. Una componente paralela al eje diferencial de B sub E o diferencial de B sub X, como aparece acá, y una componente normal al eje, que yo acá sí difiero, yo prefiero llamarla diferencial de B sub N. ¿Por qué? Porque cuando yo tome otro elemento de corriente, por ejemplo, por acá, ¿no? La componente normal no va a estar en el eje Y, va a estar una parte en el eje Y, otra parte en el eje Z. Entonces, por eso yo prefiero llamarla componente normal. Muy bien, entonces, descomponemos diferencial de B en una componente paralela al eje y en una componente normal al eje. Como están relacionados entre estos dos valores con el ángulo θ, dibujado acá, ¿no? Podemos decir que en relación a θ, diferencial de B sub X en relación a θ diferencial de B sub X es el coseno, o sea, sería diferencial de B por el coseno de θ, en donde el coseno de θ, tomado de acá, va a ser A sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, a diferencial de B sub E o B sub N, diferencial de B por coseno de θ, lo multiplico por A sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, todo este conjunto me queda elevado a la 3 medios. Y el diferencial de B sub I, el diferencial de B sub I va a ser
el seno diferencial de B por el seno de tita, en donde el seno de tita es X sobre raíz cuadrada de X cuadrado más R al cuadrado. Entonces, reemplazando, tenemos que diferencial de B sub I, diferencial de B por seno de tita, estamos con esta expresión. Muy bien. Acá, si tomamos este elemento de corriente y tomamos el otro que está opuesto por el centro, vamos a ver que el diferencial de B sub I de este otro es exactamente igual a este y de sentido contrario. Eso quiere decir que cuando nosotros integremos la componente normal del campo a lo largo de la espira, esa integral se me va a hacer 0 y me va a quedar solamente la suma diferencial de B sub E o de B sub X. Entonces, integro la primera expresión y el resultado final es el que aparece acá. Entonces, B sub X, el campo total va a ser solamente la componente horizontal, es igual a mu sub 0 por I por A cuadrado sobre 2x cuadrado más A cuadrado elevado todo a la 3 medios. Este es el valor del campo producido por una espira de corriente. Si queremos calcular el campo en el centro de la espira, vamos a ver que para el centro de la espira X es igual a 0. Entonces, hacemos acá X igual a 0, me va a quedar en el denominador A al cubo, dividido a cuadrado, me va a quedar mu sub 0 por I sobre 2. 2A, perdón. Sería el valor del campo para el centro de la espira. Y la forma de calcular la dirección del campo sería, con la regla de la mano derecha, yo coloco los 4 dedos en el sentido de la corriente, el pulgar me da el sentido del campo, tanto con la corriente girando en sentido horario como en sentido antihorario. También decimos que para las líneas de campo son todas líneas cerradas que toman una configuración aproximadamente igual a esta. También podemos decir que podemos de la misma forma calcular el campo producido por una bobina plana. Una bobina plana es una bobina de n espiras que se pueda considerar que todas las espiras están en el mismo plano y todas tienen el mismo radio A. Entonces, de esa manera, por superposición, el campo producido por una bobina plana va a ser n veces este campo, este resultado, siendo n el número de vueltas de la bobina plana. Muy bien. Tenemos acá la expresión del campo de una bobina plana y vemos que toma un valor máximo para el centro y luego va decreciendo a medida que X se hace igual a A, toma la mitad del valor máximo, 2A, 3A, etc. Muy bien. De esta manera... ¿Cómo? ¿Escucha ahí? Sí. Bien. Disculpe, le quería preguntar si puede volver a repetir por qué la componente normal del campo en la espira es 0.